Eh, diciendo, vamos a conectar lo que dejamos la clase anterior. Hablamos de un tema muy interesante que lo dejamos ahí, solamente lo mencioné un par de minutos, pero es un tema muy interesante, que es este de acá de la Santa Inquisición. Les refresco la memoria, en la clase pasada hablamos del rey Toledo, este virrey que dijo, ¿qué cosa? Que se están peleando acá en el Perú, no hay problema, yo voy. Fue a poner orden, ¿no? El rey lo mandó. Instauró muchas cosas, muchas nuevas ordenanzas, ¿verdad? Y una de ellas fue la instaurar el tribunal del Santo Oficio o la Santa Inquisición, ¿no? Que es esto que vemos aquí, ¿no? Ustedes lo están viendo. Que es un tema ¿cómo decirlo? Un tema muy polémico, porque muchos afirman, bueno, muchos historiadores, mucha gente que sabe, ¿no? Afirma de que este tribunal de la Santa Inquisición no fue eh, tan sádico ni tan cruel como lo vemos, como se puede hacer llegar, pero para otros sí, ¿no? Es un tema que divide mucho a los historiadores. Pero como yo siempre les digo, desde el día 1 hasta el día de hoy le digo, historia es una ciencia, no vas a dejar llevar por sentimientos o, perdón, o simplemente o lo que me parece o porque yo opino así, ¿no? Es una ciencia, así que hay que hablar con fuentes y evidencias. Entonces, siendo lo más objetivos posibles, la Santa Inquisición fue un tribunal en el cual se instauró acá en el Perú para terminar con algún tipo de rebelión o blasfemia que alguien pueda cometer contra la religión católica. Recordemos que en este periodo se instaura el poder español y se instaura también todo lo que viene junto con ello. Recordemos que en ese momento el poder de rey está justificado por el poder de la iglesia. Prácticamente los dos gobiernan a la par, ¿de acuerdo? Chicos, si no se me puede escuchar o hay un problema por el chat de aquí arriba, yo lo puedo ver rápido. Entonces, este tribunal se instaura con la idea de terminar con algún tipo de personaje, persona o enemigo de la iglesia, ¿no? Y ahora, tú vemos, uno ve acá, ¿no? En las imágenes, ve las máquinas de tortura, ve todo esto y dice, no, esto fue algo brutal, ¿no? Y la verdad es que sí, fue algo muy brutal. Pero lo cierto es que aquí en el Perú no se utilizó mucho estos recursos. En toda la historia colonial, eh, que son 300 años, solo se juzgaron aproximadamente a 300 personas, ¿no? O sea, algo muy bajo. Y de esas 300 personas, solo 5 o 3 fueron realmente torturadas e incluso muertas, ¿no? Se hizo, claro que se hizo, pero en un nivel muy bajo. No es que estaban todo el día torturando a la gente que no quería, no. Eso fue como un aparato más de represión. No se utilizó como algo práctico, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a hablar aquí para cerrar con este tema y para empezar con el de ahora, vamos a revisar lo más curioso, que son las máquinas y los implementos de tortura, cosa que parece un poco difícil de hablar, pero es historia, así que hay que tratarlo, ¿no? Ya, imagínate que tú eras una persona que cometes algún tipo de blasfemia contra la religión católica en esta época, en el virreinato. Y recordemos que en el virreinato el más grande crimen era atentar contra el rey. Y si tú en esa época atentabas contra el rey, es decir, a mí el rey me parece, y lo insultas y haces una marcha o haces algo para estar en contra del rey, era el peor delito que tú puedes cometer. Actualmente en el Perú, ¿cuál es el peor delito que se puede cometer actualmente en el Perú como república? Esto de las leyes es algo muy subjetivo, ¿de acuerdo?
pero en mi opinión, el peor delito acá en el Perú es traición a la patria. Y si es traición a la patria en tiempo de guerra, eso está estipulado. Si es traición a la patria en tiempo de guerra, en ese caso se castiga acá en el Perú con la pena de muerte. Para ningún delito en el Perú hay pena de muerte, solo para traición a la patria en tiempo de guerra. Ahora ese es el peor delito en el Perú actual. En el virreinato, ¿cuál era el peor delito? Traicionar al rey, ser un traidor al rey, porque en esa época el rey era la patria, ¿no? Era algo, era un sinónimo, era lo mismo en la práctica. Entonces, si tú hacías una conspiración, una rebelión o te rebelabas frente a la autoridad del rey, eso implicaba muchas cosas. Imagínate que tú estás te rebelas contra el rey. Eso implica muchas cosas. Primero, que tú estás cometiendo el peor crimen que puedes cometer en la época. Estás traicionando a tu rey y a tu patria. Segundo, estás traicionando a lo que implica el rey, es decir, a todo el poder que está alrededor del rey. Por ejemplo, la Iglesia Católica. En esa época, ir en contra del rey es lo mismo que ir en contra de la Iglesia Católica, es decir, es ir en contra del poder. Entonces, si tú ibas en contra del rey, ibas en contra de la Iglesia Católica, eso implicaba que tú estás en contra de la religión, estás en contra de la Biblia, estás en contra de Jesucristo, estás en contra de todo lo que está establecido. Entonces, ante ello, se castigaba mediante el Tribunal de la Santa Inquisición. Imagínate que tú vas al peor eres el peor blasfemo, el peor conspirador, y te llevan a esta sala. Y llegas hasta el último recurso, que es ya la tortura y la muerte. Y para estos casos hay muchos sistemas de tortura en la sala de la Santa Inquisición. Primero te ponían este vestuario, ¿no? Que se llama San Benito, que está acá. Que vemos aquí una persona con un gorro parecido como le ponían a los niños antes en los colegios hace como 200 años, que le ponían un cono que decían burro, ¿no? Algo así. Y le ponían un manto, ¿no? Para torturarlo. Esto que vemos aquí. Eso se llama San Benito, este traje. Te ponen eso y te ponían en distintas lugares de la sala para presionarte, torturarte, castigarte y eventualmente perdonarte si es que tú te arrepientes y dejas todo eso y cumples tu condena, o ya pasas al último recurso, que es la muerte, ¿no? Entonces, imagínate que te llevan al primer salón, te sientan en una silla, pero tú descubres que esa silla tiene un truco, que tiene atrás una pared de madera y tiene un orificio, y por ahí pasa una soga, y atrás una persona está con una especie de torniquete haciendo este movimiento para que se vaya, pues, apretando más y más tu cuello. Por eso que vemos aquí este maniquí, ¿no? Que vemos aquí, está sacando la lengua, ¿no? Es una representación de cómo era este aparato, ¿no? Y así como este y mucho más. Ahí este de aquí. Profesor, Sí, dime. eso también había en otros países aparte de Perú. En otros países, claro, esta Inquisición viene desde la Edad Media en Europa. En Europa se utilizaba este tribunal para castigar a los enemigos de la Iglesia Católica. Y en esa época en Europa la Iglesia Católica tenía el poder, ¿de acuerdo? Por historia universal tú sabes eso. Y países como España, Italia, Francia, la Santa Inquisición fue muy dura, fue muy temida. Y luego, en la época de la conquista, todo lo que se usaba en Europa en Edad Media llegó acá al Perú. Se implementó en el Perú con el virreinato, ¿de acuerdo? Y en Europa, esta costumbre de castigar a los enemigos de la iglesia no solamente se da en España, sino también se da en la zona norte de Europa, en Países Bajos, en Inglaterra y en Alemania. Incluso para muchos historiadores, en esos países
la persecución contra los enemigos de la religión fue mucho más intensa. Porque tú recuerdas, o tú recordarás, o de repente sabrás por cultura general, que los ingleses, que los protestantes, que no son católicos, sino es otra rama de la Iglesia Católica, es decir, que los protestantes, que estaban en Inglaterra, en Alemania, eran mucho más, perseguían con más vehemencia este tipo de actos que los españoles, que los italianos. De ahí viene este término, ¿no? Lo que es las famosas cacerías de brujas. Los ingleses, los protestantes ingleses, eh, practicaban estos juicios hacia las brujas y las condenaban. Y lo curioso es que en el norte de Europa y en la iglesia protestante se hizo muchas más persecuciones y por lo tanto muertes hacia enemigos de la religión que la misma Santa Inquisición, ¿de acuerdo? Es algo muy curioso de ver. O sea, en Europa era muy acostumbrado, era una costumbre este sistema. ¿No? Muy buena tu participación. Tú eres, acá voy a ver. Abigail, ¿verdad? Sí, profesor. Listo. Muy bien. Entonces, para terminar con esto y empezar con el otro, había muchos tipos de tortura, ¿no? Había una de aquí, que es la que vemos aquí, que es que te ponían en una cama y te ponían un recipiente de agua en la frente. Y con el tiempo te hacían caer gotas aquí en la frente. Y eso que generaba que la frente se hiciera, pues, más, se fuera erosionando, ¿no? Incluso también te ponían agua aquí en la boca y para que te ahogaras, ¿no? Eh, Tú lo puedes ver, esta estructura como que la más suave, pero se han hecho estudios y se han hecho prácticas en experimentos, ¿no? De gente, cuánto tiempo soporta estando echado con una gota de agua acá. Y realmente es un terror, prácticamente es algo que se puede llamar hasta terror psicológico, porque la presión de que te esté cayendo agua aquí te tortura mucho más que una tortura directamente física. ¿Por qué? Porque tú sabes que eso va a durar días y pues el nivel de estrés y el nivel de ansiedad es terrible, te hace hasta perder la noción del tiempo, te hace perder la cordura, te va desgastando poco a poco hasta que te vuelvas loco de repente o hasta que pierdas la razón hasta que te mueras. Y según estudios, si es que te llega mucho más tiempo estas gotas, incluso te puede hasta hacer daño a la piel, hasta te puede perforar el mismo cráneo. Realmente tenía muy bien estudiado cómo hacer esta tortura. Y otras torturas van pues desde las camas donde te ponían, donde te amarraban las extremidades y con un torniquete te estiraban las extremidades, ¿no? En una cama. También está lo que es me parece que se llama el gallo, o el pollo, el gallo, me parece que es donde te amarran los brazos, así como cuando te llevan preso, ¿no? Así los brazos atrás, y de ahí, de las esposas, por así decirlo, te ponen una soga y te cuelgan en el techo, ¿no? Es algo así como aquí vemos en este maniquí, ¿no? Y te mantienen ahí colgado por horas, ¿no? Realmente las máquinas son muy terroríficas, pero en la práctica, en la historia, vemos que no se usaron mucho en la historia del Virreinato del Perú. Fue más un sistema de represión. Y se veían casos, ¿no? Afines a los que estaban en contra de la Iglesia Católica. Ya. ¿Por qué me he tomado el tiempo de explicar esto? Porque primero es muy interesante. Segundo, porque tenemos una ventaja. El día de hoy, nuestro tema es, de repente no me van a creer, pero es el tema más fácil que vamos a ver en todo el año. Facilísimo. Facilísimo. En 2 minutos ya lo tienes acá.
¿Ya? Vamos a ver cómo se organizaba, cómo se organizaba el virreinato del Perú, cuáles eran sus instituciones. Es algo muy simple, en 2 minutos ya está. Mira, el Perú actual, ¿cómo se organiza? ¿Cómo está organizado políticamente? ¿Quién gobierna el Perú? El presidente, ¿no? El presidente comparte el gobierno con otros dos poderes. El poder legislativo, que es el Congreso, ¿no? Y el poder judicial, que son los jueces y que se encargan de administrar la justicia en el Perú. Es decir, el Perú se rige por 3 poderes. Poder ejecutivo, que es el presidente, poder legislativo, que es el Congreso, y poder judicial, que son los jueces, ¿no? Y los juzgados de primera instancia, son varios juzgados, pero en general se encargan de administrar justicia. Cada poder en el Estado peruano actual, ojo, actual, es independiente. Es decir, el presidente no puede hacer lo que él se le da la gana. Está regido por lo que dice el Congreso. Pero el Congreso también no puede hacer lo que se le da la gana, porque el Congreso está regido por el Poder Judicial. Y el Poder Judicial también no puede hacer lo que se le da la gana porque está regido por lo que le manda el presidente. Es decir, los tres gobiernan independientemente. El Congreso se encarga de hacer leyes. Así de simple. Y el presidente se encarga de ejecutarlas, por eso se llama poder ejecutivo, ¿de acuerdo? Actualmente el Perú se rige por esos 3 poderes. Esa es la organización política actual del Perú y de muchos países más. Ya, ahora, ¿cómo se organizaba el virreinato? ¿Había presidente, congreso? No, era algo mucho más sencillo, por eso lo vamos a estudiar el día de hoy en esta clase, que es la que yo te digo que es la más sencilla que tú vas a ver en todo el curso. Al final de este resumen, vamos a empezar aquí porque es mucho más fácil. Mira, ¿cuáles fueron las autoridades? Mejor empezamos de aquí porque, para que lo tenga mucho más claro. Ya. A ver, hay 2 tipos de autoridades acá en el virreinato. Simple. Unas autoridades están en España y otras están en el virreinato del Perú. Nada más. Las autoridades que están gobernando en España se conocen como autoridades metropolitanas, que vemos aquí. Vamos a ponerlo aquí todo. ¿Ya? Las autoridades metropolitanas o centrales están en España, ¿de acuerdo? Y luego están las autoridades virreinales, que están acá en América, es decir, en el virreinato del Perú y en el virreinato de Nueva España, que es actualmente México. Pero nos vamos a centrar solamente al Perú, ¿de acuerdo? En esta clase vamos a ver, vamos a estudiar quiénes fueron las autoridades metropolitanas o centrales, es decir, qué autoridades gobernaban en España y emitían leyes y dirigían al virreinato del Perú, ¿de acuerdo? Es decir, la autoridad máxima del virreinato del Perú en España, es decir, la autoridad máxima en España era obviamente el rey de España, ¿no? El rey era el que se encargaba de dirigir a España y a sus colonias, al virreinato de Nueva España y virreinato del Perú, ¿no? Nueva España y México, ¿no? Y ya, esa era su función de rey, administrar España y las colonias. Listo. Como te recuerdo, desde un comienzo, incluso desde la publicación de este documento, las nuevas leyes, donde se crea el virreinato del Perú, la intención de España, del rey de España y del gobierno de España, es convertir a América, estas regiones, en parte de España. Ellos quieren hispanizar esas zonas. Quieren que la población sea súbdito del rey de España, que se conviertan al catolicismo y que sea una provincia más de España. Esa es la idea central de Rey, esa es la misión que tiene Rey. Por muchos argumentos que ya lo hemos visto antes, ¿no? Por muchas justificaciones y todo lo que hemos visto. Entonces, el Rey va a administrar directamente también a las colonias. Entonces, el Rey va a ser la máxima autoridad de España y de las colonias, porque el Rey, recordemos que Perú y México prácticamente eran territorio español. Entonces, la máxima autoridad, ¿quién es? El Rey de España. Sí, simple.
¿Qué rey estaba durante este periodo? El rey eh, Carlos V, ¿de acuerdo? Ya, durante toda la historia virreinal del Perú existieron dos dinastías. ¿Qué cosa es una dinastía? Es algo muy fácil. Una dinastía es una familia real, por eso por eso que también se llaman casas. Ejemplo, yo me apellido Castillo, ¿no? Si yo fuera un príncipe, imagínate que yo fuera un príncipe, ¿no? Cosa que, que nunca va a pasar, ¿no? Imagínate que yo fuera un príncipe. Por ende, mi padre vendría a ser un rey, y mi madre vendría a ser una reina. Cuando ellos dos dejen el cargo, yo voy a asumir el cargo, y mis hijos van a ser los príncipes, y cuando yo me muera, ellos van a ser los reyes. Entonces, la familia Castillo, mi familia, vendría a ser una familia real, ¿no? Entonces, vendría a ser una dinastía. Gobierna mi papá, gobierno yo, gobierna mi hijo y gobierna mi nieto. Luego mi nieto se muere sin descendencia y viene a otra familia. Ya es otra dinastía, es otra casa real. Mi casa real, mi apellido, mi familia real es Castillo. Va a ser, en este caso, en este ejemplo, la dinastía Castillo. Mi nieto fallece y no deja descendencia, lo sacan y viene otros reyes, otra familia real, los López, los Guzmán, lo que sea. Esa familia nueva que va a venir a gobernar ese reino va a ser la dinastía López, la dinastía Guzmán. Ponte ese ejemplo con cualquier apellido, con tu apellido, ¿de acuerdo? Imagínate que tú eres un príncipe o una princesa y pones el mismo ejemplo. Tu papá es el rey y tu mamá es la reina. Cuando ellos dejen el cargo, tú vas a ser el rey o la reina. Luego tienes hijos, ellos van a gobernar. Y luego tienes hijos. O sea, toda esa familia, que es tu familia, tu apellido, va a ser una dinastía. ¿De acuerdo? ¿Qué es una dinastía? Una familia real. Dinastía López, dinastía Pérez, así. En esta época, las dinastías van a tener nombre del lugar de procedencia. ¿De acuerdo? Es decir, si la familia procede de China, va a ser la dinastía china. Si la familia procede, por ejemplo, de una ciudad, de una localidad, va a tomar ese nombre. Es así, a veces toman nombre, ¿no? Del lugar de donde viene, ¿no? En este caso, en España, durante los siglos XVI hasta el XVIII, ¿no? Hasta el XVII, va a gobernar la Casa de Austria o la familia Habsburgo. También se la va a conocer como la Casa de Austria. ¿Por qué? Porque esta familia real, esta dinastía, va a venir de Austria y va a gobernar, los descendientes de esta familia va a gobernar España, ¿de acuerdo? Es decir, que el rey de España proviene de una familia austriaca, ¿no? Esto es algo muy común en Europa. Los reyes querían mantener su poder cerrado entre ellos. Entonces, el rey de Alemania quería que el rey de España también sea su familia para que tengan relaciones comerciales. Y también quería que su primo, su tío, su hija, alguna especie de familiar, tenga también el gobierno en Italia o en Alemania y así. Se compartían entre ellos para tener una cúpula selecta de reyes y de gobernantes en toda Europa, ¿no? Para que el gobierno quede en un grupo cerrado, ¿no? Esa era la intención de los reyes en Europa. Por eso que vamos a ver que en Europa siempre se van a prestar reyes, ¿no? En Austria van a venir acá, se va a casar con este para que tengan relación familiar. Es un ejemplo que yo te doy para que entiendas esto. Imagínate que tú tienes tu casa de 3 pisos y a tu costado tu vecino tiene una casa también de 3 pisos y tú lo quieres unir. Algo fácil que se puede hacer es que tu hijo o que tu hija, digamos, se case con la hija del vecino. Van a ser una familia. Entonces, como son de la familia, las dos casas van a ser de la familia, ¿no? Y eso hacía, ese ejemplo que te doy, así muy resumido, es lo que hacían los reyes antes en Europa. Muchas veces los austríacos decían, ¿qué hacemos para tener más poder? Ya, mira, acá en Austria o acá en España, el rey se va a casar. Si le proponemos a una reina para que se case, vamos a ser familia, entonces vamos a tener más poder y así. En Europa se generalizó este acto, ¿no? Ya, en todo el virreinato del Perú, en España existieron dos dinastías, la dinastía Habsburgo y la dinastía Borbón.
Es decir, fueron dos familias, la familia Habsburgo y la familia Borbón. Aquí vemos a los reyes de la familia Habsburgo, ¿no? Carlos I, ese rey en el cual se descubre América, se conquista el Perú. Hay un detalle que te voy a explicar. Carlos I se conoce en España, pero también Carlos I es rey de Alemania por lazo familiar. Así que en Alemania se va a conocer como Carlos V. En Alemania lo conocen como Carlos V, pero en España lo conocen como Carlos I. Es decir, si yo te digo Carlos I o Carlos V, es el mismo. Este de acá, este. Este es el rey que gobernaba España mientras Pizarro venía acá y hacía todo lo que ya hemos explicado. Ya, ¿quién gobernaba en España en ese momento? Carlos I de España o Carlos V en Alemania. Como él gobernaba los dos reinos, era lo mismo. Ya. Estos reyes estaban acá en la casa Habsburgo, que gobernaba en el Perú, y luego llegó Carlos II, que no pudo tener descendencia, y luego llegó otra familia, como te digo, otra casa real, otra dinastía. En este caso, los Borbones, que venían de Francia, y también pues gobernaron hasta la independencia de Hispanoamérica, o sea, hasta el año 1700, hasta el año 1824, que el Perú ya se independiza. Durante este gobierno, durante el virreinato del Perú, gobernaron dos dinastías, ¿no? La dinastía Habsburgo y la dinastía Borbón. Hasta el día de hoy, el rey de España, que hasta ahora España tiene su propio rey, el rey Juan Carlos, proviene de esta familia, de la familia borbónica. Hasta ahora, el rey de España tiene este escudo acá en su... Cuando hace ceremonias así en su uniforme, usa este escudo porque es de esa familia real. Ya, el rey era el máximo gobernante de España y de las colonias. Ahora, debajo del rey, ¿quién estaba? ¿Quién era el otro que ostentaba el poder? El Consejo de Indias. El Consejo de Indias era algo así como el Congreso. Era una mezcla entre Congreso y Poder Judicial. Es decir, que era una asamblea la cual proponía leyes y administraba justicia en América. Se llama Consejo de Indias porque es una reunión, es una asamblea, es un congreso, esa es la palabra, que se encarga de administrar las Indias. Recordemos que los españoles en esta época van a llamar las Indias a las colonias. A Perú, a México le van a llamar las Indias occidentales. Porque ya hemos explicado esto. En Europa se creía que las Indias estaban en lo que ahora es, bueno, la India, ¿no? Y como está en Oriente, le llamaban las Indias orientales. Y cuando descubrieron América, Colón pensó que estaba llegando a la India, por eso que a las poblaciones les llamaron indios. Y se les llamó a esas tierras las Indias occidentales, porque estaban en el otro lado del mundo. Las Indias orientales estaban en la India y las Indias occidentales estaban en América. Entonces, los españoles le van a llamar las Indias occidentales a América, así de simple. Entonces, este congreso se encargaba de administrar justicia, de hacer leyes para regular y administrar América, las Indias occidentales. La palabra consejo quiere decir eso, reunión. Vamos a hacer un consejo, vamos a reunirnos acá y vamos a hacer leyes, ¿no? La palabra congreso también significa eso. La palabra asamblea, consejo, reunión, congreso significa lo mismo. Es decir, mamá, me voy a una reunión, me voy a una reunión, me voy a un congreso, a un consejo, a un congreso, a una asamblea, todo es lo mismo, son sinónimos, ¿de acuerdo? La palabra congreso, consejo significa eso, reunión. ¿Para qué? Para administrar leyes, administrar un montón de cosas, ¿no? Entonces, el Consejo de Indias era esta institución, este consejo en el cual se encargaba de administrar leyes y, bueno, hacer leyes, hacer decretos judiciales para administrar las Indias. Pero siempre tenía, antes de proponer estas leyes, tenía que tener la aprobación del rey, la firma, el sello del rey, ¿no? Ahora pasa lo mismo, es algo parecido, ¿no? Ahora el Congreso hace leyes, ¿no? Pero el Congreso mismo se aprueba sus propias leyes, ¿no? El presidente no tiene que aprobar nada del Congreso, es independiente. El presidente se encarga ahora, ¿no?, de hacerlas ejecutar. El Congreso da una ley para que se creen más hospitales. Ya, el presidente se encarga de llevarlos a cabo. Y en esta época era igual. El Consejo de Indias da una ley para crear el virreinato del Perú.
y el rey da el sello y lo autoriza, ¿no? En esta época el Perú no tiene presidente, no tiene congreso, tiene un rey en España y tiene un consejo de Indias en España también. Y se encarga de administrar y dar leyes para acá, para el virreinato del Perú. Finalmente, en Sevilla estaba otra institución que estaba por debajo del rey y por debajo del Consejo de Indias, que era la Casa de Constatación de Sevilla. ¿De qué se encargaba? ¿Cuál era su tarea? ¿Qué hacía esta institución? Se encargaba de temas administrativos y económicos, sobre todo eso, temas económicos. Se encargaba de las aduanas, de los puertos, se encargaba de administrar la llegada y la salida de quienes van a América, de quienes regresan a América, de las mercancías, de todo eso. Prácticamente el 100% de sus funciones va a ser encargarse del económico, del tema de los puertos. Para esta época ya Lima y Sevilla van a ser los dos principales puertos, junto con Veracruz, en México, los principales puertos del Imperio Español. De Lima van a salir todos las cargas de las minerías, de los productos que se extraen del Perú, van a ser llevados por el Callao hasta Sevilla, que está en el sur de España. Y de ahí se controla todo eso, qué está llegando, quiénes están llegando y todo eso se administra desde ahí. Aquí vemos pues una escena de un dibujo de la época de cómo era la casa de constatación de Sevilla, ¿no? Cómo llevaban los barcos, desde la América, como le llamaban, ¿no? Ahora, vamos a lo pragmático para terminar. El rey estaba en España, la casa de constatación de Sevilla estaba en España, el Consejo de Indias en España. El otro lado del mundo estaban los virreinatos. ¿Cómo se aseguraba el rey de que todo lo que se hiciera en España, todo lo que propusiera el Consejo de Indias, se cumpliera en América? ¿Cómo se aseguraba? Si en esa época no había cartas, bueno, sí había cartas, pero se demoraban meses, ¿no? No había teléfono, no había una forma de comunicarse. Tienes que viajar por meses y estar ahí. ¿Qué hacían? Enviaban a funcionarios enviados por el rey para ver y para vigilar cómo está la administración en los virreinatos. A esto se le llama control de autoridades, ¿no? Para el rey saber qué se está haciendo en el Perú, tiene que enviar a gente que está en su nombre para que regule, para que supervise las funciones de los españoles en el Perú, ¿de acuerdo? Entonces, habían dos tipos de sistemas para controlar que todo se hiciera de una manera correcta acá en el Perú. Las visitas y los juicios de residencia. Las visitas eran lo más común. El rey decía, a ver, me están llegando cartas de que en el Perú hay una pelea entre los conquistadores. El rey mismo va a tomar su barco y va a llegar hasta el Callao y va a investigar a ver qué está pasando acá. No, va a enviar a comisionados, a funcionarios, a diplomáticos, ¿no?